Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas de la universidad. Estamos acá con Clara Krieger, la presidenta del Congreso ASAECA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, gracias. Bueno, ¿nos puedes contar un poco la historia de ASAECA? Sí. Bueno, ASAECA es una asociación de profesionales que estudian imágenes, textos audiovisuales, cine y audiovisuales en general en la Argentina. La historia es que en 2008 nos reunimos, nos autoconvocamos 30 profesores porque teníamos la necesidad de armar un colectivo, de conocer nuestros trabajos, de visibilizar nuestros trabajos, y porque nos dábamos cuenta que había cada vez más estudiantes y que estaban empezando a crecer los posgrados y que necesitábamos un lugar donde relacionarnos y donde mostrar nuestras investigaciones. Nosotros, antes de ASAECA, íbamos a congresos de literatura, de historia, donde había una mesa de cine y allí cada uno tenía que exponer su cosa. Estábamos como insertados en distintos campos académicos. Y bueno, ASAECA vino un poco a cubrir esa necesidad. Y la verdad es que la necesidad existía porque de 2008 hasta aquí creció de una manera impresionante. Y bueno, ahora estamos haciendo el 5º congreso. Congresos internacionales, a donde viene mucha gente de Brasil, de Chile, de Uruguay, de México. Bueno, tenemos asistentes y ponentes de España, incluso de Estados Unidos. Y la verdad es que en estos años hemos logrado visibilizar una comunidad de estudios de cine y audiovisual, y además estamos logrando o estamos en el camino, digamos, de pensar ahora en la calidad de esos estudios. Estamos en el camino de pensar en publicaciones que no sean las publicaciones comerciales, sino publicaciones de orden de difusión, académicas pero de difusión. Y bueno, entonces estamos creciendo en esa dirección. ¿Y cuál fue el primer congreso? El primer congreso lo hicimos en Tandil. Desde el principio pensamos que esta asociación debería ser muy federal, que no queríamos reproducir algo que sucedía muy fuerte en el campo del cine y de los audiovisuales, que era que todo se producía en Buenos Aires. Y entonces hicimos el primer congreso en Tandil, el segundo en la Universidad de Buenos Aires, el tercero en Córdoba, el cuarto en Rosario, y ahora estamos en Quilmes, que la verdad es que tengo que destacar el apoyo gigante que nos dieron, no solo institucional, en recursos de todo tipo, y que bueno, creo que este congreso va a ser muy muy fuerte en todo sentido, y le debemos una buena parte a Quilmes y también al CONICET y al FONSIT, que nos apoyan siempre. ¿Y qué aprendizaje tuvieron en el armado de estos congresos a lo largo de todos estos años? Imagino que muchos. Muchos. Bueno, encontrarnos con gente muy diversa, de otros países, de otras provincias. Encontrarnos, me refiero en mi caso, porque yo soy de acá, de Buenos Aires, pero esos encuentros lograron que formáramos redes, que descubriéramos que había gente que estudiaba lo mismo que nosotros, que podíamos relacionarnos, que podíamos compartir saberes. Mucha gente consiguió, a partir de las relaciones que se arman en los congresos, viajar a otras universidades, hacer estancias de investigación o
o incluso empezar posgrados en otros lugares. Y creo que eso es muy positivo. Hemos enriquecido nuestra mirada. Por un lado hemos mirado hacia afuera, a ver las realidades de otros lugares y encontrarnos con cosas muy interesantes, como por ejemplo que todos los países latinoamericanos tienen cinematecas que funcionan muy bien y nosotros no. Y encontrarnos con el funcionamiento de los sistemas académicos diferentes. Y creo que también nos obligó a dejar un provincialismo en el sentido de pensar que todo lo que se hace en Buenos Aires es lo único de lo que se puede hablar o que es lo más importante. Y creo que nos obligó a salirnos de nosotros mismos y a compartir, ¿no? Es una cosa muy interesante un congreso. Por lo que vos decís y lo que nos contaba también Alejandra hace un rato, uno de los objetivos, por supuesto, es que la discusión sea más bien federal en lo que respecta a estudios de cine, pero ¿qué expectativas además de esta tenés con este congreso, con los que vendrán? Bueno, sí, por un lado hay una expectativa en relación con lo federal. También hay que decir que no tenemos todavía, no hay una paridad entre los investigadores que vienen de Buenos Aires y el resto, sino que obviamente sí hay mucho más de Buenos Aires, pero que es nuestra voluntad, digamos, federal. Por otro lado, las expectativas que tengo de este congreso en particular tienen que ver con las cosas, con las ponencias que pude ver que se presentaron. Hay muchos trabajos vinculados a las nuevas tecnologías, a los géneros, a temáticas de sexualidad y de género, etcétera. Y bueno, creo que cada uno puede encontrar un nicho donde interesarse. Me parece que eso es muy importante. También en este congreso planteamos una cosa nueva que surge de críticas que habían surgido también de los congresos anteriores, y es un espacio de socialización, una fiesta, que es el momento en que uno realmente conoce a los demás, además de escucharlos hablar, se puede acercar y conocerlos. Había una necesidad, digamos, Totalmente. Yo creo que sociabilizar más allá de... Es parte de los congresos, ¿no? Y bueno, esta vez en Quilmes lo pudimos armar y creo que era muy necesario. Así que nada, la expectativa que tengo es que todo el mundo sienta que puede expresarse y que haya debates, que no sea solamente vengo a expresar mi idea, sino que haya debates, que generalmente los hay. Hay muchas presentaciones de libros, eso es muy bueno, y hay también presentaciones de tesinas fílmicas, o sea que creo que hay para todos los gustos. Es imposible pensar en ver todo porque no se puede, pero bueno, cada uno va armando su rompecabezas con el programa y me parece que... Eso te iba a preguntar, ya que hablabas de las tesinas audiovisuales, y también Alejandra, por ejemplo, nos comentó sobre los números musicales o que están hoy en el cierre. ¿Vos te animás a decirme algunas conferencias, paneles que digas recomiendo? Por supuesto recomendás todo. Bueno, no puedo hacer eso porque yo soy la presidenta de SAECA y no puedo recomendar algunos y otros no. Lo que sí te puedo decir es que en general hay cosas que son muy esperadas. Sí. Una es la conferencia de Vicente Sánchez Biosca, que son esperadas por todos, incluso por mí. Sánchez Biosca es un teórico que además de ser muy interesante, digamos, atrapan sus ideas porque son ideas muy
Son ideas muy conmovedoras, diría, ¿no? O sea, que es difícil a veces unir la racionalidad con los afectos, pero a mí me pasa con las ideas de Sánchez Biosca, es que me apasionan, ¿no? Y creo que va a ser un momento clave. Luego tenemos la presencia de Lucrecia Martel, que, bueno, otro momento que supongo que va a ser de asistencia masiva, porque además Lucrecia acaba de terminar su película nueva, creo que nos va a poder hablar sobre eso. Luego tenemos una mesa sobre el cine chileno, que bueno, con especialistas y con un realizador, y vamos a ver un cortometraje muy muy interesante. Imagino que eso va a llamar mucho la atención. Y tenemos también varios paneles de lo que, digamos, que presentados por investigadores que podríamos denominar senior, es decir, investigadores más experimentados y que muy probablemente todos conozcan porque han publicado muchos libros y etcétera, y creo, como por ejemplo Ana Amado, Eduardo Russo, me voy a olvidar nombres, pero creo que esos son los momentos álgidos, para decirlo de alguna manera. Y luego tenemos el cierre con Josécho Cerdán, y esos son los momentos en que, digamos, organizamos en mesas y paneles, y generalmente los paneles llaman bastante más la atención porque, bueno, son personas conocidas, con trayectoria, pero en el medio tratamos de que no se superpongan, justamente para que los asistentes puedan ir a las mesas a escuchar a todos, acá exponen estudiantes de grado, estudiantes de posgrado y investigadores que están en sistemas de ciencia y técnica de la Argentina. O sea, creo que va a estar muy bien. Sí, por supuesto que va a estar muy bien, estamos muy ansiosos. Esto ya empezó, así que vamos a estar siguiendo todo desde acá. Bueno. Muchas gracias, Clara, por tu presencia, y seguiremos con las entrevistas después.
invito a dar el primer seminario sobre cine que hicimos. ¿Vamos? Bueno, ¿qué tal? Estamos acá en otro ciclo de entrevistas en la universidad. Estamos con Gonzalo Aguilar, crítico de cine, el autor de Otros Mundos y Más Allá del Pueblo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre el estado de la crítica actual en Argentina? Sí, por supuesto. El estado actual de la crítica de cine, hubo un cambio muy profundo en los últimos años. Si vos ves los años 80 y 90, la existencia de libros de crítica sobre cine, bueno, son muy pocos, los contás con los dedos de las dos manos. Sí, por supuesto, hay una crítica periodística que siempre está muy ligada al mercado, al día a día, al me gusta, no me gusta, pero la crítica de cine está muy atrasada en relación, ya no hablemos con países como Francia, de gran tradición, o mismo Estados Unidos, sino en relación con Brasil, con México. Había muy pocos lugares donde se podía estudiar crítica de cine. En realidad la materia, o era una materia o 2 o 3 materias que estaban dentro de artes, y eso hacía que hubiera una producción realmente muy escasa y poca investigación. Por otro lado, tenés que agregarle que la historia de los archivos en Argentina es paupérrima, ¿no? Es decir, ha sido un país que ha destruido casi sistemáticamente o abandonado los archivos por múltiples razones, pero en el caso del cine, que necesita un cuidado muy especial y mucha inversión económica, eso ha sido desastroso. Entonces, por un lado tenés falta de archivos para historiadores y pocos lugares institucionales donde ejercer la crítica de cine. Eso fue cambiando poco a poco por obra básicamente de muchos profesores que empezaron a señalar sus estudios, y ha cambiado. Te diría que hoy en día tenés muchísimas tesis, libros, historias, diccionarios, es decir, hay una cantidad de producción que por lo menos en ese punto podemos decir que se ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, vos hablas de este cambio, digamos, ¿podés mencionar algunos que se te... Bueno, en el caso de Filosofía y Letras, la presencia de Claudio España fue muy importante. Después, bueno, ya la generación, digamos, de asadecanos ya está haciendo como dirigiendo muchas tesis, el caso de Clara Krieger, que es la presidenta, o de otra gente que ya está dirigiendo un montón de tesis, como Ana Laura Luznich. En fin, hay una cuestión ahí de que se ha pasado, ¿no? La posta generacional. Claro. Y eso también ha sido, de alguna manera, también avalado por algunas instituciones, como el Fondo Nacional de las Artes en su momento, después las propias universidades. Ahora ya en varias universidades comienza a aparecer esta idea de hacer más fuerte el campo del cine, pese a que todavía no tiene la autonomía suficiente, por ejemplo, en organismos como CONICET. Está evaluada de una manera bastante mezclada con otras áreas como artes, ¿no? o otro tipo de estudios, ¿no? ¿Y por qué esa mezcla te parece que Bueno, la mezcla justamente tiene que ver con la tradición, ¿no? Es una tradición todavía de pocos años, vamos a decir así. Y por otro lado, bueno, porque ahí se dan las luchas de poder, porque sabemos que esos criterios de evaluación y de clasificación también tienen que ver con el dinero que se otorga para la investigación, el foco que se pone. Por ejemplo, una cuestión sobre la que han insistido muchos directores, gente de cine en general, productores y también, por supuesto, académicos, que es la cuestión de la cinemateca, ¿no? Argentina todavía no tiene una cinemateca nacional de relieve. Sí tiene un lugar que se llama Cinemateca, pero que no cumple las funciones que debería cumplir. Entonces eso hace que muchas películas... Sí, la Cinemateca que existe... ¿A cuáles te referís que...? No, está la Cinemateca. No, que las funciones... La Cinemateca sí. Argentina tiene un problema de propiedad, ¿no? Es decir, no está en manos del Estado, sino que está en manos de privados. Entonces eso hace muy difícil su acceso. Ellos tienen una política totalmente discriminatoria y eso hace muy difícil una investigación con un nivel, digamos, de exhaustividad, porque hoy en día los archivos, uno podría pensar, bueno, ¿qué significado tienen los archivos para nosotros? Los archivos, si vos empezás a recorrer ensayística, mismo novela, exposiciones de arte, el cine mismo, vas a ver que el archivo tiene un peso cada vez mayor, ¿no? Es decir, nosotros hemos cambiado nuestra relación con el archivo. Y eso en Argentina es muy fuerte por lo que fue la dictadura y la necesidad, digamos, de ir a los archivos de la memoria y establecer una verdad sobre el pasado. Entonces, ya la relación con los archivos nuestra es diferente.
ya no es el lugar en el que tirás todo lo que no sirve o todo lo que hay que olvidar, sino que es un lugar donde se construye memoria, se construyen políticas, se construye un autoconocimiento, ¿no?, de la sociedad y de un montón de procesos. Entonces es muy importante la cuestión de los archivos. Y los que de alguna manera son los más privilegiados para trabajar desde el punto de vista de críticos. Por supuesto que también los directores usan los archivos, la televisión, en fin, hay un montón de instancias en que ese archivo es usado. Pero no podemos pensar digamos, un crecimiento de la crítica sin el uso de los archivos. Y eso se ha ido dando en otras instituciones que no han sido la Cinemateca, ¿no? Es decir, han ido creciendo otros archivos. En algunos casos se han rescatado archivos de televisión, en otros casos el Museo del Cine ha hecho rescates muy importantes. En fin, es como que hay una lucha que es una lucha en todos los órdenes, digamos, y que no es menor. ¿Y cómo ves este incremento que se dio en los últimos años en referencia a la producción de cine? Vamos a poner el caso Argentina, pero podría ser Latinoamérica, y la distribución, y te diría un apartado más, la exhibición, que son dos problemas distintos. Bueno, la crítica ahí tiene digamos, un papel en general de estar al final del proceso, ¿no? Es decir, toma las películas y hace análisis, eso en general. De todos modos, eso después vuelve a la propia gente de cine y en algunos casos llega a influenciar, ¿no? Uno puede pensar que quizás sea tan importante en la historia del cine, bueno, no quiero exagerar, pero André Bazin, el crítico francés, tiene una dimensión igual a la de otros directores, ¿no? Entonces, es un circuito de ida y vuelta. En el caso del crecimiento, es un crecimiento que se ha dado a nivel global, del crecimiento del audiovisual, y ha llevado a que nosotros viviéramos en un mundo audiovisual, ¿no? Es decir, nosotros permanentemente estamos transitando entre estas imágenes, sea de internet, de televisión, de cine. La lectura en algún punto ha cedido, ¿no?, en muchos sentidos, no solo como actividad, sino también en el poder de la letra, ¿no? En un momento estaba lo que Ángel Rama llamaba la ciudad letrada, ¿no? Es decir, los letrados que tenían poder y que más o menos dan la forma de una identidad nacional, de una política de Estado, ¿no? Hoy en día eso está muy, digamos, desplazado por el peso de la imagen. Y nosotros vivimos en ese mundo audiovisual, nos manejamos permanentemente. Y ahora con el celular es como que llevamos un cine portátil, no solo un cine portátil, ¿no? Es decir, es una especie de conexión con ese mundo de imágenes. Y en ese sentido yo creo que la crítica es importante, porque la crítica nos permite a nosotros reflexionar sobre cómo nos movemos en ese mundo, ¿no? Es decir, de qué manera nos llegan esas imágenes, cómo accedemos a esas imágenes, cómo interpretamos esas imágenes. No es algo menor, ¿no? Entonces la crítica ahí tiene un campo realmente bastante apasionante. A raíz de esto que decís del celular, de que uno puede, no sé, ver cualquier película en el celular, ¿cuál te parece que es el espacio de más importancia físico del cine? Quizás me dirás, obviamente sigue siendo el cine, pero... No, bueno, la sala tradicional ha perdido su preeminencia, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino que también un fenómeno muy interesante, por ejemplo, cuando yo vengo dando clases de los fines de los 80, ¿no? En los fines de los 80 los estudiantes tenían la videoteca, ¿no? Es decir, la película era el video. Entonces se veían el video, iban armando como una especie de historia del cine a partir de los videos, ¿no? Los clásicos, los de género. Era como que cada película tenía un lugar. Perdón. Eso en los fines de los 80. ¿Y te referís videos? Son los VHS, sí, los VHS, cassettes. Sí. Después ya, pasando el 2000, los alumnos empiezan a ver las películas en YouTube. Muchos. Es muy común que hoy día vean tal película y la ven en YouTube. Y entonces ven fragmentos, pasan de una a otra. A veces la ven, por ejemplo, y aparece publicidad, y se quedan con la publicidad de Coca-Cola antes de que empiece y se quedan colgados con eso, o tienen en la barra de costado otra película y pasan otra película. Es decir, que esa idea de esa historia del cine tan estructurada a partir de películas y que tenía el espacio que tenía como una biblioteca, vos fíjate, videoteca, biblioteca, eso se ha perdido totalmente. Y hoy el modo en que los estudiantes y la gente más joven transita por el cine es un modo muy diferente, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, además te bajan películas, a veces la calidad varía, ¿no? Ahora cada vez es mejor la calidad, pero mucha gente la ve en las casas. Entonces es muy diferente
eso, ¿a qué voy? A que es muy diferente la relación con la historia del cine misma. No es porque la persona no ve todas las películas de Orson Welles en video y tiene la biblioteca desde El Ciudadano hasta F for Fake, ¿entendés? Sino que quizás la ve en YouTube y la ve mezcladas con una Nicolas Rey, con otra de Tom Cruise y no sé qué. Entonces, la relación que tiene el estudiante con la historia, lo que yo he notado en las clases, es diferente, ¿no? No es la misma que había a fines de los 80. Y eso se ve también en la producción, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Bueno. agradecemos tu presencia acá en estas entrevistas y esperamos Correcto. que siga todo Bueno. bien. De vuelta acá con el ciclo de entrevistas. Ahora estamos con David Oubiña, ensayista, docente. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Vamos a comenzar con la relación de los cineastas, los denominados
autores, el denominado cine autor, y la relación que ellos tienen con los festivales. ¿Qué opinás sobre esta dinámica? Bueno, en realidad la idea de autor, o de la idea del cineasta como autor, que fue tan por la revista Cahiers du Cinéma en los años 50 y 60, aparece en un principio como una reacción contra esa personalización muy propia del cine más industrial, ¿no? Pero me parece que como todas las cosas que en algún momento son novedosas, después también corren el riesgo de convertirse en un lugar común, ¿no? Entonces la política de los autores de Cahiers du Cinéma terminó traduciéndose como cine de autor, y el cine de autor es como una especie de género de cine de arte, ¿no? Género de cine de calidad. Y entonces también ese cine de autor encontró un nicho en los festivales de cine, ¿no? O sea, es un cine menos comercial, pero que tiene otro tipo de mercado, que es el mercado de los festivales de cine. Hay miles de festivales de cine en el mundo. O sea, uno podría ir a un festival de cine cada día, porque hay casi un festival por cada día del año, de modo tal que hay todo un mercado de películas de festivales, ¿no? Y hay un género ya que uno podría llamar el cine de festival, ¿no? La película de festival, ¿no? El film de festival, ¿no? Una película pensada con ciertos protocolos, cine industrial, del cine mainstream, pero que también ha terminado por cristalizar una serie de protocolos de, bueno, cómo tiene que hacer uno, cuál es la receta para hacer una película que sea invitada a un festival. Y una vez que la película es invitada a un festival, hay todo un circuito de festivales, ¿no? De modo tal que uno puede pasarse todo el año viajando con la película, haciendo un festival a otro, quizás no ganando dinero, pero sí, digamos, haciendo turismo cinematográfico por los festivales durante todo el año. Me parece que hay una relación, lo digo un poco irónicamente, un poco sarcásticamente, pero me parece que entre todas las películas de festivales hay algunas películas originales, interesantes, y también hay películas que también cumplen una serie de protocolos como las películas mainstream, ¿no? Y me parece que en todo caso el desafío de los directores más independientes es todo el tiempo tratar de zafar de ese tipo de encasillamiento, ¿no? Hay algunos que aprovechan los más perezosos aprovechan ese encasillamiento, se aseguran la invitación a un festival, consiguen fondos para la próxima película para poder realizarla y después poder viajar a los festivales el año que viene, pero también están los otros directores que son obviamente los que uno recuerda, los más interesantes, que a veces solamente pueden encontrar un canal de difusión a través de los festivales, ¿no? Porque son películas muy personales, muy originales, muy poco comerciales, y que entonces no llegan a estrenarse, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos que pueden ser algunos que ya sean más conocidos que ahora quieras mencionar, o algunos que vos sientas que estás descubriendo, por decir en un término festivalero? Bueno, sí, qué sé yo, hay de los directores más recientes o de los directores contemporáneos que siguen en actividad, pienso por ejemplo en Pedro Costa, ¿no? que es un gran cineasta y que sin embargo es un cineasta muy poco comercial y que solo puede sobrevivir en los festivales. Quiero decir, uno solo puede ver las películas de Costa en un festival, porque las películas no se estrenan, ¿no? Entonces, Pedro Costa, Hong Sang-soo, Tsai Ming-liang, no sé, James Benning, John Giambito, son cineastas que no hacen películas para festivales, pero que solo pueden encontrar en los festivales un refugio, digamos, como un lugar de resistencia, de modo tal de poder seguir haciendo películas y que las películas se puedan ver. No por un público muy numeroso, pero sí por el público al que finalmente están dirigidas las películas. Es eso, los festivales y, bueno, y ahora Internet, ¿no? O sea, uno ve muchas películas por Internet, ¿no? Sobre todo las películas que no llegan a los multiplex,
uno las puede ver en internet, ¿no? Eso te quería preguntar, si encontrás alguna relación o cómo analizás esa relación entre esos nuevos modos de ver, podríamos decir, los nuevos modos de consumir también cine, y quizás ciertos autores que están en el mercado festivalero y algunos que no. ¿Cómo es esta relación y esta dinámica entre las nuevas plataformas y los nuevos nombres también? Bueno, hay incluso festivales ya que funcionan de manera online, ¿no? Hay festivales, algunos festivales que son mixtos, es decir, que proyectan algunas películas en salas y otras películas se pueden ver online. Y hay algunos festivales que funcionan de manera online, ¿no? Con lo cual ya el festival no es solamente un espacio físico de reunión, sino que el festival se convierte en una plataforma de difusión, sobre todo difusión de películas que de otra manera quizás no podían encontrar distribución, ¿no? Digo, uno siempre piensa la palabra un poco canalla que se utiliza es la de la piratería, ¿no? Pero en realidad uno podría pensarlo quizás de otro lado, ¿no? En el sentido de que, bueno, quizás a mí me hace acordar más a esos monjes medievales que copiaban los manuscritos iluminados para que otros los pudieran leer. Pienso más en eso que en la idea de estar vulnerando los derechos de copyright de alguien, ¿no? Me parece que lo que tiene Internet es que es inmensamente democratizador y entonces eso permite que uno acceda a películas hoy que hace 10 años hubiera sido imposible ver, salvo que uno pudiera viajar a todos los festivales, ¿no? Me parece que Internet, los festivales online generan nuevas plataformas, un nuevo tipo de relación del espectador con el material y también es cierto que los medios digitales introducen nuevas maneras de pensar las películas, nuevas maneras de filmar, ¿no? La relación es doble, no es solamente que los espectadores se encuentran con las películas de otra manera, sino que también los realizadores encuentran otro tipo de películas que hacer, ¿no? Claro, en relación a esto que vos decís, a mí se me ocurre, digamos, de la relación de las nuevas formas de consumir y esta democratización que logra Internet. ¿Te parece que logra finalmente parte de su objetivo de democratizar y hacer una pluralidad de voces que hablan y de los oídos que escuchan, o también es como una plataforma más para seguir consumiendo el cine que no es ni una cosa ni otra, es las dos cosas a la vez y en todo caso es lo que uno logra hacer que sea, ¿no? Obviamente Internet no es necesariamente un lugar democrático, pero uno puede democratizarlo, ¿no? Quiero decir que hay control, hay filtros, pero también es cierto que uno puede customizarlo, ¿no? Uno puede ir surfeando un poco a contracorriente, ¿no? Y me parece que en ese sentido para mí es un lugar válido. Por supuesto que me sigue gustando ver las películas en el cine, es otro tipo de experiencia, pero ya a esta altura ni siquiera uno podría pensar que ver una película en la pantalla de la computadora es una experiencia disminuida. Ya a esta altura también es otra manera de ver, ¿no? Como en algún momento fue la televisión, ¿no? Antes era, si vas a ver la película, ¿para qué vas a ver la película en televisión si la podés ver en el cine, ¿no? Nosotros ya tenemos mucho más naturalizado que obviamente es un tipo de experiencia ir al cine, pero que también es posible obtener otro tipo de experiencia viendo una película por televisión. Y me parece que con las pantallas digitales se abre también eso, ¿no? Seguramente es insuperable ver una película en el cine. Para mí sigue siéndolo, pero también es cierto que la oferta que yo puedo encontrar en internet y ver la película en mi casa también tiene sus ventajas, ¿no? La cantidad de material que yo puedo ver en internet que no podría verla en el cine suple esa forma de experiencia elevada que es ir a un buen cine a ver una buena película en una pantalla grande, ¿no? Pero
sé. Sí, por supuesto. Digo, se me ocurre a mí el caso de, no sé, una película de Miguel Gómez que es difícil que Exactamente. acceder a ella y uno tiene acceso a través de los medios virtuales. Exactamente. ¿Y cómo te parece que influye estos nuevos modos de relacionarse entre el público, los hacedores de cine, los cineastas y la manera de escribir, de hacer crítica o investigaciones también, estas nuevas plataformas? ¿Cómo incidieron Bueno, es un paisaje que todavía no encontró una forma. Hay mucha información, mucho material, hay muchos movimientos y es muy difícil mantenerse sintonizado, ¿no? A veces los procesos avanzan más rápido que la escritura, ¿no? Me da la sensación de que en general la escritura la crítica de cine está todavía más apegada a las formas más convencionales o más tradicionales de ver cine. Los cineastas en ese sentido suelen ir un poco más adelante, suelen adaptarse más rápidamente a esos cambios y yo decía que me parece que la tecnología digital en ese sentido cumple o podría cumplir una función importante, ¿no? Me da la sensación de que muchos cineastas utilizan el digital simplemente porque ya es más difícil o más complicado o más trabajoso filmar en fílmico, ¿no? Pero en realidad ese es solamente una de las posibilidades. No me parece mal. Es cierto que filmar en digital, aunque tiene algunos problemas respecto del celuloide, también tiene muchas ventajas en términos de la mecánica de un rodaje y no me parece mal que el digital se utilice simplemente como una especie de reemplazo del 35 milímetros. Pero también es cierto que hay otro camino que abre el digital que no suele ser demasiado transitado y es el hecho de que el digital permite trabajar de una manera muy diferente y por lo tanto permite hacer películas de una manera diferente, ¿no? Ya no es tan necesario tener un equipo muy grande durante un tiempo concentrado, sino que uno puede filmar películas con muy poca gente, prácticamente solo, puede filmar de manera discontinua, puede editar y reescribir el guión. Es decir, hay toda una serie de posibilidades que abre la tecnología digital en términos de la mecánica del trabajo y en términos de concepción de la película que no están demasiado explotadas, ¿no? Quiero decir que una película digital no tiene por qué ser simplemente como una película en 35 solo que filmada en digital. Una película en digital también supone una nueva idea de cómo una película puede funcionar, ¿no? En un sentido mucho más cercano quizás a la idea de un texto literario que a la idea de una superproducción a la manera de Hollywood, ¿no? Permite eso y habría que usarlo, ¿no? Creo que no se usa tanto, ¿no? Hay algunos cineastas que lo usan, Miguel Gómez, Pedro Costa, hay cineastas que han aprendido a hacer películas diferentes porque trabajan con una tecnología diferente, ¿no? Hay otros que simplemente obtienen la facilidad de que uno puede filmar y en el mismo rodaje puede ver lo que acaba de filmar sin tener que pasar por el laboratorio, ¿no? Pero me parece que es como si estuviéramos explorando solamente una beta de la tecnología, ¿no? Así que bueno, David, muchas gracias por estar acá y seguiremos más adelante con las entrevistas. Bueno. Gracias.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al ciclo de entrevistas acá en Asadeca TV. Estamos con Mariana Piccinelli, investigadora de la UBA. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo andas, ¿cómo Mariana? estás? Mucho gusto. Muy bien. Contanos un poco sobre qué estás investigando. Bueno, yo soy parte de un UBACIT, que UBACIT es un grupo de investigación de la UBA y aparte soy profesora de la UBA, y lo que hacemos es trabajar cine e historia, digamos un binomio un poquito complicado, pero es básicamente la forma en que adopta la historia en el cine, en especial el cine de Hollywood. Y más particularmente yo me centro en lo que fue la Batalla del Álamo, que fue la batalla que dio lugar a la independencia de Texas, que es un hito muy importante para los estadounidenses, ¿no? Siempre es un símbolo de la libertad, de la independencia. Lo que está mostrando atrás es la justificación de la conquista, obviamente ellos no lo dicen. Y a lo largo del siglo XX, siglo XXI también, hay algo así como 20 películas que trabajan esta batalla, y yo trato de entenderlas en comparación, ¿sí? en todos esos 100 años de películas, tratar obviamente de analizarlas contextualmente, pero también cuáles son las constantes y las variantes en cómo se plasma este discurso histórico en el cine. ¿Tiene alguna relación el título The Birth of a Nation de Griffith con The Birth of Texas? Porque algo me estabas contando recién. La película que yo presenté precisamente en este congreso, el título dice The Birth of Texas, pero en realidad se llama Martyrs of the Alamo. Es una película que está hecha el mismo año que fue lanzada la película de Griffith, The Birth of a Nation. Y sí, obviamente, para mí más por cuestiones comerciales, se le fue cambiando el nombre para poder promocionar esa película. Eso es Martyrs of the Alamo o The Birth of Texas. Es la primera película de la cual podemos acceder, porque hay una primera de 1911 que se perdieron quedó en fotogramas, por lo cual no podemos acceder a ella. Así que se considera Martyrs of the Alamo como el origen de la leyenda en el cine, de alguna manera. Y precisamente lo que yo trataba de plantear en la ponencia es cómo Martyrs of the Alamo se corresponde bastante bien con este modelo canónico que representa The Birth of a Nation, en un momento cuando el cine hollywoodense se está armando, ¿no es cierto? Se está articulando, no solo narrativamente, sino también industrialmente, ¿no? O sea, en realidad es un análisis tripartito, cómo se forma la industria, se van trabajando elementos de la estética, ¿sí? Y se articula un discurso narrativo que creo que de un modelo canónico que sigue hasta hoy en día, ¿no es cierto? Cuando hablas de este discurso narrativo canónico, ¿te referís especialmente a Hollywood? Al modelo clásico de Hollywood, sí, en este caso sí. Sí, el modelo canónico de Hollywood, que para mí se articula con el nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación y The Birth of Texas. Exactamente. Que tiene esta relación, vos decías que era una relación comercial de cambiar del título, pero yo te pregunto, ¿se lo cambiaron después del estreno o...? Se lo cambiaron en el momento de la promoción. A ver, la industria, la empresa que lo produce está supervisada por Griffith, que es una sección llamada Fine Arts, que es parte del coloso de la industria de ese momento, que es la Triangle Corporation, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, supuestamente Griffith fue el supervisor. Yo no creo que haya sido el supervisor. Griffith estaba muy ocupado filmando Intolerancia en ese momento, pero sí se sigue la forma de hacer cine de Griffith. Claramente es la compañía de Griffith. Se sigue la forma, argumentativamente es así. Creo que más allá de las cuestiones técnicas o comerciales, lo más importante es que la película toma la visión racial de la historia de Griffith, la explicación racial sexual de Griffith, y de alguna manera hay una justificación en Martyrs of the Alamo, una justificación de la conquista del territorio mexicano, y podemos decir de cualquier territorio que haya conquistado Estados Unidos, en términos raciales, ¿no? Digamos, una justificación en términos de lo que se llamó la leyenda negra, donde los estadounidenses son blancos y tienen todas las virtudes, y en cambio los mexicanos, por ser españoles, tienen todas las cuestiones negativas, desde católicos, borrachos, holgazanes, dictatoriales, ¿no? Entonces, esta dicotomía, que en The Birth of a Nation era un poco negros, brutos, aniñados y violentos, y blancos virtuosos, bueno, en Martyrs of the Alamo de alguna manera es los mexicanos
digamos, con todos los aspectos negativos, los estadounidenses blancos con todos los positivos, hizo una justificación de la conquista, de alguna manera. Y sé que ahora tenés que ir a la presentación y todo, pero te hago una pregunta más que quiero saber. ¿Cómo llegaste a este tema? Este tema llegué por una película muy famosa de John Wayne, que es El Álamo, ¿sí? Que se la hizo para él, básicamente, es de los 60. Yo creo que todas las personas de 60 años en este país la conocen porque era muy famosa, se pasó en la televisión, se pasó en el cine, es conocida, mi tío en Italia la conocía. Y cuando estábamos trabajando en un seminario hay una remake del 2004, empecé a ver comparaciones, trabajé sobre esas dos películas y empecé a indagar un poco más y salieron muchas películas, muchas series, ¿sí? Series, películas, documentales. Incluso la frase de Remember the Alamo, recuerden el Álamo, está en todo. Uno baja series, hasta en la serie Friends hay un capítulo que se llama Remember the Alamo. Entonces, bueno, de ahí fui viendo que era un tema interesante para trabajar las cuestiones teóricas de cine e historia. Bueno, Mariana, muchas gracias. Sé que estás. Gracias por darnos la entrevista. Sí, por supuesto. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues nada, adiós. Bueno, ahora seguimos con el programa de ASAECA y más tarde vamos a volver con más entrevistas.